Bueno, Álvarez, usted Vamos, maneja. ahí vamos. A ver, escuchamos, prestamos un poquito de atención. Un domingo de alto vuelo emotivo es el que nos aprestamos a vivir a través de la radio. Y ya mismo, esta es la radiografía del partido con el doctor Néstor Centra en Radio Rivadavia. La radiografía del partido. Y querido Walter, hoy que Boca es protagonista, cuando son las 3 de la tarde y ya estaremos con el rotativo del aire, el técnico, el que es protagonista, llegó a Boca en 1986, a las inferiores, en la 9ª división, y era el capitán, y así se lo ve en las fotos que quedaron de aquella época. En aquel 86, que era cuando se iba deteriorando los efectos del plan austral, que la deuda externa alcanzaba los 50.000 millones de dólares, donde la CGT organizaba 2 paros generales el 24 de enero y el 25 de marzo, donde Alfonsín ratificaba el plan económico y llamaba a Saúl Ubaldini mantequita y llorón. Viaja a Australia, Japón, España, Francia, la Unión Soviética. En abril propone llevar a la capital federal a Viedma. Se normaliza la Universidad de Buenos Aires. Me quedaría escuchando esta radiografía porque es algo que me encanta porque pinta también el laburo que hace el señor Néstor Centra, comentarista, periodista deportivo, abogado y docente. Lo pinta, me parece a mí, pinta su laburo, porque ahí vemos cómo se puede diferenciar un buen trabajo de comentarista a lo que generalmente podemos escuchar como algo aleatorio. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo te va? Hola Mati, el gusto de saludarte, también al resto de los compañeros, un abrazo muy grande, gracias por la convocatoria y una responsabilidad, es como tirar la camiseta y decir, mirá, tenés que definir vos el partido, así que bueno, trataremos en la medida de lo posible de salir empatados, ¿no? ¿Empatado? No, yo sé que ganás el partido, pero porque es algo, recién estábamos escuchando la radiografía que me costó muchísimo volverla a encontrar, alguna vez la encontré. Y lo digo porque ya hemos tomado tantos cafés con Néstor que lo digo sin vergüenza. Digo, estaba buscando relatos de Walter Saavedra y por ahí pongo atención y escucho la radiografía y digo, che, esto es muy distinto a lo que generalmente podemos encontrar en los otros comentarios o en los otros comentaristas. Y digo, me parece que está bueno también recordarlo para que aquel que ande buscando alguna referencia pueda hacerlo en YouTube. Vamos a dejar en la bio del canal de YouTube y en la entrevista vamos a dejar para que puedan encontrarlo también. Bueno, escuchábamos a Walter Saavedra en la presentación. Néstor, sos comentarista, pero como decíamos anteriormente, también abogado y docente. ¿Todo esto hace a lo que vos después mostrás como producto final en la radio? Mirá, vos ahora me pusiste este audio y me sorprende porque ni me acordaba. Son laburos que uno hace y que deja, ¿no? Es decir, hay pocos que recuerde como para tenerlos presentes, porque me puedo acordar de aquel día que Maradona dejó de jugar, o me puedo acordar de alguna vez que utilicé el lunfardo para un comentario, me puedo acordar de algún partido justo de un ascenso que hice tipo telegrama para un amigo en Argentinos, o un recuerdo para mi primo que había fallecido el día del ascenso de Chacarita, ¿viste? Es decir, salvo esos puntuales, después es muy difícil que recuerde comentarios de manera específica. Sí, claro. Creo que uno es producto de cada cosa que va transitando en la vida. Cuando uno va absorbiendo, cuando uno es una esponja y uno va aprendiendo determinadas situaciones, determinadas historias, van quedando. Después uno las labura y les da forma, pero me parece que ese es el gran objetivo, ¿no? Tratar de mejorar día a día. Vos sabés bien que cuando hablo de comentario de fútbol, por ejemplo, específicamente, digo que sé el 1% de lo que hay que saber de fútbol. Y cuando hablo de periodismo, lo mismo. Y después hay otras herramientas que te permiten acomodar ese tipo de discurso. Es decir, haber estudiado abogacía me da herramientas para el momento de analizar, no sé, el reglamento o cuál es la línea que se puede aplicar respecto a la violencia en el fútbol. Y ser docente a través de los años lo que me dio, creo porque uno nunca lo sabe, esto lo tienen que decir más los estudiantes que uno, que es si al momento de explicar uno es claro. Siempre retengo aquello que dijo alguien que considero un profe, que es Juan José Pano, a quien le pregunté hace mucho tiempo,
le pregunté si le gustaba cómo estaba comentando los partidos y me dijo, mira, lo fundamental es que entiendo lo que querés decir. Y creo que es básico, ¿no? Ser claro en el momento de transmitir un concepto. Es un trabajo difícil del comentarista, ¿no? Porque, digo, vos podés estar o no de acuerdo con lo que dice ese comentarista, pero generalmente si no está de acuerdo con lo que vos pensás que estás viendo, como yo como televidente o como oyente de la radio principalmente, enseguida lo primero que hago es mato al comentarista, porque es el que está analizando y mostrándome por qué está perdiendo mi equipo, por ejemplo. Sí, siempre y cuando no se parta de preconceptos, ¿viste? Por eso a veces cuando te dicen, ¿por qué los periodistas no dicen de qué cuadros son? Y porque a veces el hincha es muy injusto en eso, porque a partir del momento en que vos decís de qué cuadro sos y das una opinión en contrario del equipo rival, o de que es clásico rival, pueden pensar que lo estás diciendo desde ese concepto de hincha. Y ahí está el error, porque yo creo que por eso también ocurre, ¿no? Que el hincha insiste tanto en saber de qué cuadro es el periodista y después no le perdona cuando ese periodista que fue sincero y dijo de qué cuadro era, cuando habla a lo mejor de algún rival directo o de algún equipo que sea antagónico a este, ¿no? Me parece que por allí pasa también esta situación. El comentarista lo que tiene que hacer, a mi humilde entender, es dar su concepto sabiendo que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Es imposible estar de acuerdo. Mira, justamente estaba opinando sobre la serie de Weinreich ayer en las redes sociales, ayer la terminé de ver, y decía, no hay punto medio. O te gusta o vas a decir que es un desastre, que es un bodrio. Porque tiene un humor especial, entonces o te gusta o no es que te vas a quedar por la mitad, ¿no? Que decir, mirá, sí, puede ser, porque hay cosas, y está bárbaro, porque ahí hay un estilo, y entonces me parece que esta cuestión identitaria, esta cuestión de tener estilo, está genial, porque cuando tenés un estilo, o gusta tu trabajo o no gusta, no hay un término medio, y creo que es el mejor mensaje que se puede dar respecto al laburo de periodista, hacer lo que uno cree que es correcto, y después el otro dirá si está bien o está mal. La vi en la serie, la terminé de ver también y coincido, y de hecho coincido con lo que había dicho Agustín Gulman la semana pasada, que es, no es pretenciosa, digo, vamos a hablar un poquito de serie ya que estamos, no es pretenciosa, digo, me da lo que necesito, parte de la vida común y también lo que le puede llegar a pasar en el detrás de escena a un periodista, por ejemplo. Entonces me pareció una serie muy llevadera, muy simpática, la verdad que me gustó a mí. No llegué a odiarla como decís vos, pero coincido que te puede llegar a gustar o no directamente, como que si no te gusta, si partís del preconcepto es como que capaz que quedás medio afuera de algunos chistes o algo por el estilo. Sí, porque además la serie lo que tiene es un plus para que los laburamos en la radio, pero incluso leía colegas como César Ferri, por ejemplo, que es un amante de la radio, un tipo que sabe muchísimo de radio, y sin embargo dijo, para mí es un desastre el guión, no me gustó, por eso es una cuestión de gustos. Y me parece que el tema del comentario también es una cuestión de gustos, es decir, yo comento un partido y después a uno le va a gustar, al otro no le va a gustar, otro va a decir, porque a veces también tenemos tanto ego en general, que el hincha lo va a analizar desde si está de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo. Y además hay otra cosa que uno aprende con el tiempo. El hincha puede criticar, el hincha puede destruir a sus propios jugadores, pero ojo que lo haga un periodista, porque no es lo mismo. El hincha puede decir, tal jugador es un desastre, hay que sacarlo, pero si lo dice un periodista, automáticamente ese mismo hincha que estaba criticando a su jugador, en vez de coincidir con el comentarista, lo primero que va a hacer es creer que lo está atacando. Es decir, es una cuestión psicológica, ¿no? Una cuestión muy especial. Sí, la verdad que aparte todos sabemos de fútbol. O sea, ¿quién no opina de fútbol? Muy raro aquel que no opina de fútbol. Yo creo que más o menos todos decimos yo sé de fútbol y partimos del concepto de todo el mundo alguna vez jugó a la pelota, entonces puede criticar o no, puede opinar o no. Sí, pero además porque el fútbol es algo que nos iguala. Vos podés entrar,
A ver, les cuento ejemplos rápidos, porque podría estar una hora contándole anécdotas y ejemplos. Pero un par de ejemplos rápidos. Llegar a una casa de muchísimo nivel, donde te recibía la empleada, etcétera, y donde se hablaba de millones de dólares, y lo primero que igualaba era hablar de fútbol. Es decir, ahí no había una diferencia porque yo qué iba a opinar de comprar un departamento de $1 millón, pero cuando hablábamos de fútbol nos igualaba. Cuando iba a tribunales me pasaba algo muy especial. Los lunes por la mañana, yo había comentado viernes, sábado, domingo, bueno, y el lunes por la mañana estaba haciendo la cola en tribunales para ir a la mesa de entradas a pedir un expediente, y había 10 en la cola, y eran todos tipos, por ejemplo, en ese momento. Y estaban los 10 que estaban por delante de mí, los 10 hablando de fútbol. Y yo dije, pensar que estos tipos están hablando de lo que a mí me pagan, me pagaron todo el fin de semana por hacer este laburo, claro. Que yo hoy estoy acá, y ellos están debatiendo y están discutiendo sobre algo que yo ya estuve hablando. Claro, al no estar en la tele era mi ventaja, ¿no? Que al no ser conocido, no es el tema de Weinreich en la serie, al no ser conocido, nadie te va a parar en la calle, ¿viste? Por decirte algo. Y eso ocurría, y yo los escuchaba, porque a mí también me sirve esto de escuchar qué es lo que dice el hincha el otro día, porque a lo mejor hablaban de un partido en el cual yo había estado, me había tocado comentar. Y hablaban con una seguridad. Yo dije, esto es lo que hay que hacer como comentarista, hay que hablar con la seguridad que está hablando el hincha, haciendo la crítica de su propio equipo. Eso te iba a preguntar, Néstor, ¿cómo va? Buenas tardes. Porque generalmente da como la impresión de que el comentarista o el relator o el periodista en general, sobre todo pasa con quienes tienen posiciones como muy marcadas en algunos aspectos, en la política, en la economía, da la impresión de que tienen siempre una verdad, ¿no? Y será su verdad, a lo sumo, ¿no? En ese sentido da como la impresión de que a veces muchos hasta subestiman, ¿no? al rol del hincha. Sí, lo que pasa es que a veces el hincha a lo mejor se la pasó insultando durante todo el partido, y una vez que finaliza el análisis que hace el hincha es algo totalmente distinto, y además cambia en el momento. Es decir, la anécdota del jugador de Bou, fantasma, no existís, un partido de Racing, cancha de Racing, me tocaba comentar el partido, y había un compañero que era de Racing, y estaba enloquecido, aún siendo periodista, estaba enloquecido, quería que lo sacaran. Fue el día que después Bou hizo 2 goles, y a partir de ahí se cansó de hacer goles, y entonces pasó a ser una especie de figura de Racing que ovacionaban, y cuando él después se paraba a aplaudir, o los de la platea que estaban debajo de la cabina se paraban para aplaudir, yo los miraba y digo, pero están todos locos. Digo, claro. Porque si vos lo defendías en el momento que el tipo no convertía, vos no entendías nada de fútbol. Ahora, cuando el tipo pasó a hacer goles, pasó esto. Bueno, lo mismo pasó con Guanchope en Boca, pasó con el Piti Martínez en River. Yo a Guanchope y al Piti los había visto en Huracán, y a mí me parecía fantástico cómo jugaban los dos. Y después, cuando cada uno fue un equipo, yo los defendí por lo que había visto en Huracán. Claro, a lo mejor, viste cómo es, no rinden lo mismo en un equipo que en otro. Y yo decía, mira, espérenlo, que yo... Y me puteaba a los de River y me puteaba a los de Boca. Y después terminaron ovacionando al Pitio, y no solo ovacionando a Guanchope, sino pidiendo que Ávila sea titular. Entonces, tiene que ver con esa mirada, tampoco terminar como comentarista enamorándose del juego. Exacto. De alguien que a pesar de que juegue mal, no decir que juega mal. Bueno, cuando juega mal, ¿qué va a hacer? Néstor, ¿cómo venís viendo el laburo de los periodistas, sobre todo los periodistas deportivos, en un momento donde es muy difícil, ¿no? ejercer el laburo, básicamente por la ausencia de deporte, ¿no? ¿Pensás que están a la altura, que no están a la altura? Obviamente que las generalizaciones no son lo nuestro, pero quería ver, nada, ¿qué venís viendo, qué venís consumiendo, cómo te estás informando? Porque la verdad es que da la impresión de que en muchos casos quedan como, no sé cómo decirlo, en algún momento pienso como que hay como una confusión, ¿no? Como que es necesario informar de todo el tiempo, y de pronto se pierde, ¿no? Un poco el eje de lo que vale la pena decir, lo que no vale la pena decir.
Mira, estoy haciendo al contrario de lo que recomiendo siempre, que es mirar todo y escuchar todo. No estoy escuchando nada ni estoy mirando absolutamente nada. Lo más saludable, claro, lo mejor que se puede hacer. Estoy leyendo, estoy leyendo mucho. Leo mucho los portales del exterior y de otros, digamos, no solamente de Europa. Cuando hablo exterior hablo también de Latinoamérica, busco algunos medios relacionados con Latinoamérica. Y después me guío, si aparece algo en Twitter lo voy a buscar, ¿viste? Es decir, sigo a los colegas y si veo que comparten algo, alguna entrevista que hicieron que me parece interesante, la voy a buscar. A veces terminan pasando cosas injustas, como por ejemplo, yo estoy participando de Relatores los sábados 18 a 20 y Relatores también sale de 13 a 15, tanto por la aplicación como por 530, como por Radio Provincia M1270, ¿no? De paso tiró el chivo, pero el equipo de Relatores casualmente no se caracteriza por hablar exclusivamente de fútbol. Fíjense que yo llevé a la serie, ¿por qué? Porque nosotros en el programa terminamos recomendando series o películas sobre el final del programa, o debatimos sobre alguna de ellas en el medio del programa. Hablamos sobre nuestra experiencia con esta cuarentena y sobre determinadas cosas que nosotros observamos, hacemos un análisis general, pero tiene que ver con una línea de Víctor Hugo, ¿no? Me parece que ser el equipo de Víctor Hugo Morales nos lleva también a tener esa línea periodística. Yo lo que hago es adaptarme al equipo en el que estoy. En este caso me toca la suerte de compartir con ellos y voy por ese camino. Porque estuve mirando al principio algo y veía que se repetían y que iban por lo mismo. Ahora, si después Lieberman arranca la oral deportiva y mete una nota con Ginés González García de 7 minutos, la escucho, porque seguramente me va a servir. Me parece que hay como una cosa... A eso voy, ¿no? Exacto, como una cosa también de adaptarse, ¿no? Porque si no, da como la impresión de que el periodista deportivo, que creo que le pasa con todos los rubros del periodista, ¿no? Del periodismo, da como la impresión, sino de que el periodista deportivo tiene que quedarse encerrado en un tupper solo comentando partidos de fútbol, cuando la realidad hoy supera a todos, ¿no? En algún punto lo que está pasando es eso. Sí, pero ojo que a veces, en ese caso, por ejemplo, me pasa en las redes sociales, por ejemplo, a lo mejor en Twitter, ¿no? Pongo algo, a mí me gusta mucho opinar de interés general, o opino mucho de política, y de repente está el que te dice, pero yo te empecé a seguir porque a mí me gusta como comentar los partidos. La verdad que voy a dejar de seguirte porque me cansaste con estas cosas que tenés, o sos muy tal, y bueno, mira, soy esto. Entonces de vez en cuando pregunto, viste, a los seguidores, que de los que tengo siempre participo un porcentaje, y generalmente me da un 70% a favor de que opine de las dos cosas, ¿no? Que opine tanto de interés general como de deportes. Y eso me gratifica porque quiere decir que la gran mayoría o de repente dice ambas cosas y el porcentaje termina siendo mucho más amplio. Con lo cual, aquel que a lo mejor me pide que solamente hable de deportes es muy bajo en comparación al resto. Y vos me decís, bueno, pero ¿para qué preguntás si vos estás convencido de lo que querés hacer? Bueno, es como una cuestión de marketing personal, sin pagarle absolutamente a nadie, para saber dónde uno está parado. Sí está claro que cuando viene por el lado del fútbol, incluso en Facebook pasa lo mismo, yo puedo hablar de todos los temas, se enganchan con todos los temas, pero cuando te dan una recomendación te dicen, che, ¿por qué no armás una sala de Zoom para debatir sobre fútbol? ¿Entendés? No me dicen, ¿por qué no armás una sala de Zoom para debatir de la vida? Claro, no. Y en ese sentido te encasillan en el fútbol. Te quería preguntar, porque también hay algo que me parece que está pasando mucho en los medios y creo que es saludable, o al menos me da esa impresión, ¿no? Que hay mucho reclamo por información, ¿no? La gente está reclamando información cada vez más veraz, por suerte. Obviamente circula mucha fake news, está claro, pero la gente también reclama mucha información y también muchas entrevistas, ¿no? Tal vez sea buen momento para empezar a hacer o a retomar esas largas entrevistas, ¿no? que había hace algunos años en los medios. Bueno, nosotros cuando hacemos en Relatores las entrevistas pueden llegar a durar media hora, 20 minutos, 40 minutos, depende del entrevistado, depende el interés que se le pone a lo que contesta, pero es probable que vayamos por ese camino y yo lo disfruto, ¿no? Porque, insisto, todo depende también a quién entrevistes. Podemos entrevistar a Javier Remiser, como hicimos el otro día, que está a cargo
de la parte del Departamento Histórico de Argentinos Juniors, pero es médico generalista y él va cuando las ambulancias o cuando el servicio médico a domicilio, y es el típico médico que va a domicilio, y en este momento hablar con él sobre esas características, lo que significa, el riesgo, cuáles son los consejos, etcétera, y estaba buenísimo hablar de todo eso, y creo que tenía mucho más valor porque estamos hablando con alguien que entiende del tema, ¿no? Que lo vive, que está en la lucha, que está en el frente de lo que nos está sucediendo como médico generalista, que digo, a veces no es lo mismo que en este momento hablar con un médico que sea dietólogo, qué sé yo digo, está todo bárbaro, a mí me vendría bárbaro, pero digo, en este momento, ¿qué me puede aportar? Sí, como médico, pero es lo mismo que el abogado, ¿no? El abogado puede ser abogado, pero en realidad después puede especializarse en alguna cosa en particular. Y me parece que por allí se puede rescatar esto de estas entrevistas con tiempo y de hacer. Y respecto a esto que decías de qué se consume, fíjate, y qué elementos se piden, una pavada. Yo en Facebook puse si se podía, porque veía que mucha gente iba en el auto, sola las personas, y con barbijo puesto. Digo, pero sola en el auto y con barbijo, digo, ¿para qué? Entonces lo pregunté para ver qué me decían. Entonces me ponían, no hace falta, hasta que una chica que es periodista, que fue alumna, me pone el recorte que decía específicamente del decreto que hablaba sobre el barbijo en el auto, que tenías que llevarlo si ibas con otra persona. De todas las personas que contestaron, ¿quién contestó bien? Uno podría decir correctamente y tiene un 10. Sí. Es esta chica. Entonces, a veces es esto, ¿no? De opinar por opinar, de hablar por hablar, exacto, de no tener fundamento. María lo sabe, que me conoce mucho, yo me vuelvo loco cuando se habla sin fundamento. Néstor, al principio también hablábamos de esto de salirse un poco solamente del cancillamiento del periodista deportivo. Digo, en Bar Deportivo, en el programa que hacías en AM 1050, entrevistaste a quien después fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al que actualmente es presidente de la Nación. Lo entrevistaste unos meses antes, o el mes, creo que de las elecciones, si mal no recuerdo. Antes de las PASO. 2 semanas antes de las PASO. 2 semanas antes. Era julio todavía, y era nuestro primer programa, si no me equivoco, creo que era 29 de julio, una cosa así. Y bueno, fue justo que le habían hecho un reconocimiento. Cuando aparece el dedo es porque estoy con el celular, porque no pude hacer arrancar la computadora, no y voy sacando los mensajes que me aparecen, no es que estoy señalando cuando dice con el dedo. En el caso de... bueno, por ejemplo, ¿ves? Cuando hablamos de producir una nota o hacer una nota, en ese caso, Alberto, lo que me llevó a hacer la entrevista fue que Argentino le regaló una camiseta, le hizo un reconocimiento en el estadio, ¿no? En el campo de juego. Sí. Y lo vi emocionado, y lo vi con la camiseta, y lo vi como un nene, ¿viste? Cuando le regalás una pelota por primera vez, le regalás una camiseta por primera vez, estaba feliz como un nene. Y yo en realidad la nota la había pensado para la semana anterior a las PASO. Cuando vi eso, automáticamente empecé a pedir teléfono a los productores amigos, me pasan el teléfono, y un productor muy amigo me dice, mira, este es el teléfono. Atiende siempre, lo tiene todo el mundo. Si tiene ganas te contesta, si no tiene ganas no te contesta. Entonces yo dije, qué mejor que este momento para ver si tiene ganas. Y le pregunté, le dije que era el primer programa que arrancamos, no le dije que era el primer programa de una segunda etapa, sino que le dije que era el primer programa. Me dijo, llamame mañana a las 10. Y nada, o a las 9, no me acuerdo, creo que fue a las 10. Y habrá tardado 10 minutos más en atendernos porque había sacado a pasear al perro, pero nos atendió y le hicimos una nota de 32 minutos, si no me equivoco. Es interesante eso, porque vos sabés que primero el teléfono de él lo sigue teniendo todo el mundo y yo no lo tengo. Bueno, después te lo paso. Y es gracioso porque hasta lo sigue manejando él el celular, ¿no? Digamos, algo que es impensado y que también pone en jaque a muchos periodistas, ¿no? Que muchos periodistas que trabajan en secciones de política, o muchos productores que trabajan incluso en radios grandes, están acostumbrados a pactar esas notas con los voceros, ¿no? Con los secretarios de comunicación. Él es el tipo, ¿no? Digamos, en algún punto creo que inaugura, ¿no? Una nueva forma de hacer política y de hacer su propia comunicación, ¿no? Ojo que tiene quien se encarga de prensa, por eso también ese teléfono por supuesto, me lo habían pasado. Sí. Pero me dijeron, bueno, y ahora en presidencia, por supuesto que no, que está prensa de presidencia, etcétera.
Pero a veces te la complican más los prensa que los propios Bueno, protagonistas. ni hablar, sí, A por veces te supuesto, por hacen eso, más pero hasta sigue teniendo el tilde azul. Yo el otro día justo tuve que escribirle y sigue teniendo el tilde azul. Sí. Sí, A veces sí. prensa te complica, sí, es verdad eso. A veces prensa te complica más las cosas, como por ejemplo cuando tenés que pedir alguna acreditación o algo por el estilo. Son bastante complicados los muchachos de prensa. Esto a nivel clubes. Yo me manejo a nivel clubes nada más. Que te exigen ser hincha de ese club, ¿no? Que también es una Oh. barbaridad. Pero bueno, No, ¿qué va a qué ser? locura. Son cosas que suceden. Sí, son cosas que suceden. La verdad que a veces Bueno, no se entiende. en esa nota, lo que quiero destacar, que en esa nota, una de las cosas que hablamos mucho fue a través de mi señora que participa en la dirección de la parte de teatro del Club Saber en Parque Chas. Una de las cosas que hablamos fue sobre los clubes de barrio, y él dijo que los clubes de barrio tienen que necesariamente ser asistidos y sostenidos porque son esa primera célula donde habitualmente van los chicos, ¿no? Para que no estén en la calle. Es una manera, si están en el club no están en la calle, entonces me pareció fantástico. Estábamos hablando en esa época, más allá de esta cuarentena, y era una forma de ayudar y de tener una visión totalmente distinta a las sociedades anónimas, a basar su experiencia en los clubes de barrio, en las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Una mirada totalmente distinta a quien gobernaba en ese momento, en julio del año pasado, que era Mauricio Macri. Claro, además, de hecho, tenemos el ejemplo de los clubes ahora que están puestos a disposición también para ayudar en el caso de incorporar a gente para que se pueda internarse o incorporar camas también al servicio público de salud. Si no me equivoco, creo que San Lorenzo, no sé si algún otro más. De hecho, River el año pasado, con el tema del invierno acá en Capital Federal, también lo hizo, abriendo las puertas del club para gente que estaba en situación de calle se pueda ir, pueda ir a dormir también y a tener un plato de comida caliente también a la noche. Digo, el club es lo que muchas veces hablamos nosotros entre mate y mate. Digo, el club es también necesario como actor social en la sociedad en la República Argentina. Sí, porque además con el concepto de contención social, con esa mirada social que tienen muchos clubes, hay clubes que tienen universidad, que tienen secundaria, primaria o que tienen jardín de infantes. Siempre hay una mirada completamente distinta para involucrar, y por eso cuando yo hablé de cuestiones identitarias de identificación, en este caso es fundamental hablar de eso. La cuestión identitaria es fundamental. Por eso tenemos tantos estadios. Si no tuviésemos tan fuerte la cuestión identitaria, ¿por qué Estudiantes y Gimnasia en La Plata no aprovechan el estadio único? Y yo quiero mi estadio. ¿Y por qué Argentinos volvió a tener su estadio? ¿Y por qué quiere su estadio? ¿Y por qué en vez de juntarse, no sé, Argentinos, Ferro, Atlanta, Alboy, más allá de las diferencias, ¿no? Sí. Es decir, bueno, juntarse para tener un estadio, no. O aunque sea de a dos clubes. Uno sabe la concentración de clubes que hay en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ahí me parece que es tan fuerte que es imposible poder hacerlo. Así que desde el punto de vista de la identidad y desde el punto de vista social, los clubes tienen ese rol que en pocas partes del mundo se dan. Néstor, como para ya ir terminando, te agradecemos la predisposición también para charlar con nosotros. El fútbol, al final nos dimos cuenta, muchos dicen, al final nos dimos cuenta que podemos vivir sin fútbol. A mí me cuesta demasiado, es como que lo acepto porque está así. Pero, ¿cómo crees que se puede llegar a resolver esto? ¿A qué caminos vamos? ¿Ya tenemos que acostumbrarnos a que va a ser el año que viene el fútbol o posiblemente algo podamos ver antes? Mira, la medida va a estar arranco por el tema de ser futboleros y querer ver algo. Sí. La medida va a estar este sábado cuando arranque la Bundesliga en el rating que tengan ESPN y Fox. Porque van a transmitir todos los partidos. Entonces, el sábado a las 10:30 de la mañana, y ahí vemos. Ahí te digo cuál es la mirada que tiene el hincha para que vuelva. Después hay una realidad. Creo como en ese momento Alberto Fernández yo le pregunté sobre aquello que tenía que ver con los derechos del fútbol y si volvía el fútbol para todos. Dijo, mirá,
Lo que ocurre es que el fútbol no es prioridad. Tenemos que solucionar muchos problemas antes de pensar en el fútbol. Me parece que con la cuarentena es exactamente lo mismo. Claro. Lo que quedó establecido ahora es esta prórroga hasta diciembre, con lo cual ya hay más tranquilidad para arrancar en cualquier momento, ¿no? Se va a poder jugar en cualquier momento. Se va a poder jugar el 29 de diciembre, o se va a poder jugar si hay una prórroga mayor. Claro. Pero se va a poder jugar en enero, es decir, no hay límites, se hizo un acuerdo con agremiados, bueno, está bien, nosotros extendemos los contratos, pero después no nos digan que por el calor no se puede jugar. Y así se llegó a un acuerdo, con lo cual habrá que esperar cómo evoluciona. Yo creo que nadie lo sabe, nadie. Cuando dicen día a día, a mí, yo tuve a mi viejo internado unos días en el hospital y los médicos lo que me decían, mira, esto es hora a hora, dice. Tenemos que ir, ni siquiera te puedo decir que lo que te estoy diciendo ahora como protocolo lo vamos a aplicar, si ahora son las 6:25, a las 7:25 vamos a aplicar el mismo protocolo, porque no lo sabemos. Quizás cambia radicalmente. Por ejemplo, en el Hospital Lanari de Parque Chas, ahora hay 2 casos, hubo uno más, 3 en total. No son muchos, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes y muchos pacientes que derivan de PAMI, que pertenecen a ese hospital. En 50 y pico de días no es mucho tener solo 3, con lo cual habla bien de la zona, por ejemplo, de influencia que puede llegar a tener. Pero me parece que en base a eso, no es que me fui de tema, digo, en base a eso, trasladado al deporte, específicamente al fútbol, es muy difícil arriesgar una fecha. Perfecto, Néstor. Yo este domingo voy a ver seguramente el del Dortmund contra el Yankee. Me parece el Schalke, algo de eso. No tengo mucha idea del fútbol alemán, pero algo vamos a ver seguramente. Bueno, gracias. Gracias a los 3, gracias por la entrevista, por el tiempo. Y bueno, lo mejor para este emprendimiento. Me parece muy piola y después lo sigo viendo. Ahora lo voy a seguir más de cerca. ¿Sí? Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Néstor. Te mandamos un abrazo desde acá y esperamos volver a charlar nuevamente y juntarnos nuevamente. Chao. Ahí lo teníamos a Néstor Centra, periodista, como habíamos dicho, periodista deportivo, abogado, docente.